Hola, bienvenidos a la presentación del análisis del caso clínico del Hospital San Juan de Dios. En esta presentación veremos el absceso tubovárico, la obesidad, un caso clínico y el análisis de este. Primero veremos el absceso tubovárico. La epidemiología en Chile no está descrita dentro de la última bibliografía, pero sí se sabe que el 5% de todos los PIB corresponde a emergencias ginecológicas, dentro de los que se encuentra el ATO. Del 3 al 6% de las pacientes con endometritis y salpingitis puede llegar a desarrollar un absceso tubovárico. Además, en otros estudios en que se comparó la prevalencia de Chile con respecto a otros países, se evidenció que en Chile la prevalencia era 39% mayor, principalmente asociada al uso de DIU. Dentro de la etiología de la enfermedad se dice principalmente que es polimicrobiana por infección ascendente vía sexual, que es la vía más común, principalmente por clamidia, trachomatis y neisseria gonorrea. Además, pueden existir otros microorganismos dados por la flora bacteriana de pacientes que no sean sexualmente activas. Por otra parte, también se ha descrito que puede ser por iatrogenia, por procesos con una técnica contaminada. Además, también existen otras posibilidades, pero menos frecuentes, como la vía hematógena, linfática o por contigüidad, por ejemplo, en el caso de una apendicitis. Dentro de la fisiopatología del absceso tubovárico se ha descrito que se debe principalmente a la oclusión distal de la trompa uterina, que permite que se acumule pus, residuos de deposición tisular. Además, el ovario, cuando ocurre la ruptura del folículo de Graf durante la ovulación, se ha descrito que se establece una comunicación entre el interior y el exterior del ovario, donde éste es colonizado por bacterias patógenas, dando origen a la infección ovárica. También se ha descrito que la sepsis y la bacteremia permite que el estroma del ovario sea invadido por gérmenes y así se instala el absceso correspondiente. Además, se han descrito que también la interacción de la cepa bacteriana con los mecanismos de defensa del huésped conducirían a un resultado de una colección localizada de microbios exudados y estos restos tisulares, que posteriormente se delimitarían por una cápsula constituida principalmente para detener la infección. Además, los signos y síntomas corresponden principalmente a dolor abdominal, fiebre, flujo vaginal con mal olor, que también en el examen físico se puede evidenciar esto. Los exámenes de laboratorio se aumentarían aquellos parámetros inflamatorios, y la imagenología también podría ser de ayuda para orientar al diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que la clínica es muy inespecífica. Por lo tanto, hay que tener en consideración los criterios de Hager para situarnos dentro de un proceso inflamatorio pélvico. Además, relacionarlo con los factores de riesgo de la usuaria. Y también la ecografía transvaginal, la TAC y la resonancia magnética pueden ser muy buenos indicadores para orientar al diagnóstico. Sin embargo, la laparoscopía se ha definido como el gol estándar para el diagnóstico, ya que es un método más exacto para evidenciar la patología. Y simultáneamente también es importante realizar un análisis serológico para infecciones de transmisión sexual, ya que estaría principalmente orientadas para evidenciar la etiología de esta patología. El tratamiento se puede clasificar en conservador e invasivo. El conservador va matado para la antibiótico-terapia, para cubrir aquellos agentes etiológicos. Y el manejo invasivo ya es matado para la laparotomía, que puede haber o no salpingectomía o adenexectomía, y también puede ser por drenaje del absceso vía laparoscópica o vía percutánea guiada radiológicamente, donde esta última cada vez es más utilizada por los centros hospitalarios que cuentan con los recursos, debido a que disminuye la morbilidad en comparación a la laparotomía.
Sin embargo, hay que recordar que hay que tener en consideración que el manejo siempre dependerá del hospital, del personal capacitado y también del caso de cada paciente. Por ejemplo, en un absceso tubovárico roto ya el manejo conservador va a ser más desplazado y va a ser de primera línea el manejo invasivo, porque en el fondo la prioridad es salvar la vida de la paciente de forma rápida. Ahora hablaremos de la obesidad. Actualmente la OMS ha definido la obesidad como una epidemia a nivel mundial porque mueren millones de personas a causa de la obesidad y el sobrepeso. Además, Chile está situado dentro del 25 y el 30% de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, siendo uno de los países con más alta tasa de esta patología a nivel mundial. Dentro de la etiología de la obesidad se ha descrito que tiene un factor eh, genómico y ambiental, es decir, que es una causa multifactorial en que incidiría, por ejemplo, el consumo alimentario, la psicología, la actividad física, entre otros, en que finalmente se expresaría como un fenotipo de exceso de grasa corporal que conlleva mayor riesgo de mortalidad vinculado a los desórdenes metabólicos. Asimismo, la fisiopatología descrita para esta enfermedad es que la relación entre estos factores produciría una hiperplasia y una hipertrofia del tejido adiposo, y en donde el adipocito finalmente generaría una inflamación que conduciría a señales proinflamatorias que contribuirían al daño de órganos secundarios a través de estas señales producidas por el tejido adiposo. Además, esto también tiene directa relación con el balance energético positivo del usuario. El diagnóstico se basa principalmente en la clasificación del IMC que vemos en la tabla dada por la Organización Mundial de la Salud, y el tratamiento está más orientado a modificar el estilo de vida, que también puede ir ayudado con otros profesionales como nutricionistas o kinesiólogos. Ahora veremos el caso clínico de la usuaria AKOP de 28 años, que ingresó al policlínico de urgencia derivada de Talagante para un estudio de un ataque anteroposterior, además de un cuadro clínico de náuseas y dolor de intensidad progresiva en el hipocondrio y fosa ilíaca derecha. En los antecedentes mórbidos mórbidos familiares y personales, ella refiere que no tenía familiares y que tenía una obesidad mórbida. Además tenía un consumo activo de tabaco. El antecedente obstétrico es una multípara de 1 de parto de término de vértice espontáneo, y en los antecedentes ginecológicos ella es usuaria de DIU de hace 3 años no controlado. Las menstruaciones de ritmo normal, el examen físico con una fascia febril, presión arterial normal, un poco taquicárdica, y el abdomen en delantal distendido y doloroso, la palpación de forma difusa. Además, a la especuloscopía se vio que el cervix era de aspecto sano, pero con un flujo sanguinolento de mal olor por el orificio cervical externo, y al tacto vaginal la movilización del cervix y la palpación del anexo derecho era muy dolorosa. Por lo tanto, el diagnóstico del policlínico de urgencia fue un absceso tubovárico derecho de sepsis, con sepsis de origen de foco ginecológico, por lo que se decide hospitalizar a esta usuaria. Entre los factores de riesgo tenemos que es una mujer de edad sexualmente activa con prácticas sexuales de riesgo y un mal control ginecológico, y no presentaba factores de riesgo. Cuando ingresó a la unidad de ginecología, la matrona le realizó una anamnesis, un examen físico general y segmentario, donde se evidenció más o menos lo mismo que se había evidenciado en el policlínico de urgencia, y se dio aviso a médico. Ella se hospitalizó en la sala 628, la cual es una sala de paciente crítico. En la evaluación médica, el diagnóstico fue multípara de 1 de 28 años, sepsis de origen ginecológico, ato derecho por TAC, obesidad mórbida y usuaria de DIU.
El plan fue hidratación, iniciar la antibiótico-terapia, exámenes generales preoperatorios, parámetros inflamatorios, función renal, hemocultivo y exámenes para realizar una laparotomía exploratoria. Posteriormente, la matrona es la que realizó estos exámenes de laboratorio y administró la antibiótico-terapia indicada. Luego, cuando se obtuvieron los exámenes de laboratorio, se evidenció que había una leucocitosis, que la PCR estaba muy aumentada. Los hemocultivos todavía estaban pendientes y los otros exámenes estaban normales. Y la imagenología del TAC anteroposterior evidenció una lesión quística con cambios inflamatorios en el tejido adiposo adyacente. Por lo tanto, la resolución de manejo médico es que se decidió la intervención quirúrgica de urgencia por un probable absceso tubovárico complicado según la sintomatología que refería la paciente. Por lo tanto, el diagnóstico preoperatorio fue multípara de 1, sepsis de origen ginecológico, hato derecho roto y peritonitis ginecológica. Dentro del manejo prequirúrgico de la matrona se realizó la asignación de la paciente de forma de urgencia a pabellón. Se revisó la evaluación de riesgo tromboembólico que realizó el médico, la cual arrojó 4 puntos con un riesgo moderado alto, por lo que se decidió tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular, más tromboprofilaxis mecánica, y todo esto dado por los factores de riesgo que ella tenía de una infección sistémica actual, que tenía tabaquismo, además de la obesidad mórbida. Por otra parte, también se corroboró la visita preanestésica y el pase operatorio. Posteriormente se realizó la evaluación preoperatoria, donde teníamos la cirugía propuesta. El ingreso de la paciente fue el mismo día y dentro de los antecedentes los que más llamaron la atención fue que tenía tabaquismo de hace un día, además que estaba febril con una frecuencia respiratoria elevada y además estaba disneica. Además, dentro de las medidas antropométricas, que tenía obesidad mórbida. Luego, los requisitos se cumplieron en su totalidad. El día de la cirugía también se realizaron todas las intervenciones adecuadas. La glicemia salió elevada, lo cual podría ser debido principalmente al proceso séptico que se tenía en observación. Además, las pertenencias y los exámenes de laboratorio estaban en la ficha clínica, las pertenencias no tenía. Los antibióticos enviados a pabellón fueron la ceftriaxona y metronidazol. Dentro del manejo transquirúrgico de la matrona se clasificó en organización y seguridad, donde tenemos que se asignó a la tabla quirúrgica de forma de urgencia a la paciente, verificar que tenía el consentimiento informado, las indicaciones que se cumplieron, las indicaciones médicas, la pauta de evaluación de prevención de caídas, la prevención de úlceras por presión, la tromboprofilaxis, el checklist intraoperatorio, el manejo antibiótico. Además, también la importancia en este manejo transquirúrgico de la pausa de seguridad y posterior a la intervención que se haya hecho el conteo de material y compresas correspondientes. Además, también es importante que como coordinación y supervisión se hagan a cabalidad los aspectos del aseo de pabellón, del instrumental, de los fármacos, entre otros. Dentro del protocolo operatorio, la intervención que se le hizo a la paciente fue una laparotomía exploratoria con adherenciolisis, anexectomía derecha o mentectomía parcial, aseo quirúrgico, extracción de DIU, riesgo operatorio grave, uso de anestesia general. Se realizaron drenajes, cultivos y biopsias y la herida era de tipo contaminada. Por lo tanto, el diagnóstico postquirúrgico fue multípara de 1, sepsis de origen ginecológico, hato roto, obesidad mórbida y usuaria de DIU. Dentro del manejo postquirúrgico es importante que la matrona que va a recibir a esta usuaria tenga clara la anamnesis y dentro de la ficha clínica pueda observar
el protocolo operatorio, la ficha de la anestesia y la recuperación posanestésica, además de verificar las indicaciones médicas y tener un minucioso cuidado de la herida operatoria, además de la valoración y la pesquisa de complicaciones posquirúrgicas que pueda tener esta usuaria, en especial porque era una usuaria de mucho riesgo, además de la satisfacción de las necesidades básicas. Entre la evolución del caso, actualmente la usuaria está con perfil hematológico de PCR con parámetros en disminución. Actualmente sigue con tratamiento antibiótico, el cual se tuvo que cambiar a medida avanzó el proceso debido a una probable resistencia a la antibioticoterapia que ella tenía en un principio. Además, se han realizado las curaciones de la herida operatoria, las cual ha tenido problemas en la curación debido principalmente al panículo adiposo que tiene el usuario, lo que dificulta la cicatrización de la herida. Sin embargo, se han realizado cultivos los cuales han salido negativos. Por otra parte, en la evaluación psiquiátrica que se hizo a la usuaria debido a trastornos del ánimo, se corroboró que tenía un trastorno adaptativo con ánimo ansioso, por lo que se le indicó sertralina. Esta usuaria actualmente no está de alta, pero sí podemos decir que según la estabilización de los parámetros inflamatorios, podría establecerse la antibioticoterapia por vía oral para poderle dar el alta y el seguimiento en la atención primaria de salud, además de entregar las herramientas y las indicaciones para poder evitar una reinfección de la herida operatoria. Ahora veremos el análisis del caso clínico. En primer lugar, veremos que según la etiología del absceso tubovárico, tenemos que, si bien en la instancia hospitalaria se hicieron las pruebas de VIH y sífilis, no se realizaron estudios de flujo ni cultivo para clamidia o Neisseria gonorrea, que son los principales agentes etiológicos, como para tener específicamente cuál es el agente que pudo haber provocado esta patología, junto con un antibiograma, para no tener que recurrir a administrar antibióticos solo por línea de los que son más comunes en la unidad, lo que podría haber también evitado tal vez resistencia de los antibióticos o el aumento de los días de la estancia hospitalaria. Por otra parte, el manejo quirúrgico, tenemos que si bien la usuaria era consumidora de tabaco, que es un alto factor de riesgo para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, el riesgo y el beneficio de la patología era mucho más prioritario tratar el absceso tubovárico roto que una complicación dada de la morbilidad por el consumo del tabaco. Por otra parte, la obesidad se sabe que aumenta el trabajo respiratorio y la demanda de oxígeno. Además, también tiene mucho componente en que aumenta la morbilidad cardiovascular. Por lo tanto, también este componente de obesidad aumenta el riesgo del manejo quirúrgico en esta usuaria. Además, sabemos que a ella se le realizó una anestesia general. Por lo tanto, también debemos considerar que esta usuaria tiene una vía aérea muy difícil por el hecho mismo de su obesidad, además de también tener un acceso venoso difícil. Y en el postoperatorio también es muy importante que se maneje de forma adecuada el manejo ventilatorio, el manejo cardíaco y el manejo de la tromboprofilaxis, porque esta entidad de la obesidad mórbida va a ser un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de complicaciones derivadas de la cirugía. Además, por el mismo hecho de haber tenido una cirugía de urgencia, se ha descrito que
este factor por sí mismo puede aumentar el riesgo de morbimortalidad en cualquier paciente solo por el hecho de ser una cirugía de urgencia. Además, también se debe considerar que esta usuaria tenía un posible foco séptico, por lo que también el manejo perioperatorio de esta usuaria tenía mucho más riesgo y debía ser mucho más cuidadoso en ese sentido. Por otra parte, tenemos el manejo de la herida operatoria. Como sabemos, ella tiene obesidad mórbida y tabaquismo. Por lo tanto, esto aumenta el riesgo de infección, de dehiscencia de herida y también dificultad de la cicatrización. Por lo que incluso el mismo panículo adiposo favorece un ambiente de sudoración y de humedad que dificultaría el proceso de cicatrización. Y por otra parte, sabemos que esta usuaria tiene un alto riesgo de trombosis venosa profunda, que si bien durante la instancia hospitalaria se manejó de forma adecuada el uso de las medias antitromboembólicas, no se pudo establecer de forma satisfactoria la deambulación, porque en esta usuaria estaba limitada principalmente por la movilidad que tenía, tanto de su aumento de consumo de oxígeno, también como de su desplazamiento debido a la misma obesidad, por lo que también aumentaba el riesgo de caídas. Bueno, en conclusión podemos decir que la labor de la matrona es muy importante tanto en el aspecto ginecológico como también del manejo de las enfermedades crónicas, no solo en el nivel de atención terciario, sino que también en el primario, por lo que aquí vemos que es muy importante y relevante educar e incentivar los controles de salud sexual y reproductiva, además de la patología como la obesidad mórbida, que si se hubiese tenido un manejo adecuado se hubiese podido disminuir la complejidad que ella tiene en el nivel terciario. Además es importante que en este nivel siempre se realicen las técnicas, por ejemplo, de antibiótico-terapia o de manejo perioperatorio respecto a la evidencia científica más actualizada posible para tomar las conductas pertinentes y evitar complicaciones asociadas a la atención del personal. Además, tenemos que considerar que es muy importante el área psicoemocional, ya que sabemos que influye muchísimo en el bienestar general de las usuarias. Muchas gracias.